Bien. A ver, jóvenes, hoy día tenemos una clase de personal social. En personal social estamos viendo los diferentes periodos, la periodificación de la historia del Perú, ¿no es cierto? De la cultura andina. Terminamos casi todos los periodos, ya hemos terminado el periodo del Horizonte Temprano, que era Chavín, esencialmente Chavín y Paracas. Luego hicimos el Intermedio Temprano, estados regionales, primeros estados regionales, que era Mochica, Lima y Nazca. Luego pasamos nuevamente a un periodo de Horizonte Medio, y en este Horizonte Medio teníamos dos culturas muy importantes que dominaron todo el territorio, la cultura tiahuanaco y la cultura huari. Cuando estas dos culturas empiezan su decadencia, surgen nuevos estados regionales, y a ese periodo le llamamos nuevamente intermedio, pero esta vez es el intermedio tardío, porque ha habido tres intermedios. El intermedio tardío. Entonces, en eso estamos, ¿no? Hablando del intermedio tardío para luego terminar con el horizonte tardío, que es la cultura inca. En el intermedio tardío, les dije que ese intermedio tardío comienza con la decadencia de los imperios Tiahuanaco y Huari en los años 1000, 1100 de nuestra era, y van a terminar con el triunfo de Pachacútec sobre los chancas, y es el comienzo de del gran imperio inca. Eso pasa hacia los años 1470, 80 más o menos. Entonces, del intermedio tardío, que comienza en el 1000, 1100 de nuestra época, y que va más o menos hacia el 1480, que es el comienzo del apogeo inca, ¿no es cierto? En el intermedio tardío vamos a ver igual varias culturas que se desarrollan. En el norte vamos a tener tres grandes culturas: la cultura Sicán o Lambayeque, la cultura Chimú y la cultura Chancay. En el sur vamos a tener otras culturas, como la cultura Chincha, por ejemplo, la cultura Chanca, y en el sureste, en la cordillera de los Andes, vamos a tener los Collas, y en la selva vamos a tener también los Chachapoyas, que es una gran cultura que se desarrolla. Ese periodo se llama el intermedio tardío. Ya en la clase pasada estuvimos hablando de los Lambayeques o Sicán, como el primer pueblo del intermedio tardío. Les dije que el Lambayeque o Sicán deben su origen se debe a la llegada, aparentemente cuando los Huari entran en decadencia, los pueblos que habían sido conquistados por los Huaris, regresan. Hay una regresión cultural, regresan a su lengua de origen, regresan a sus divinidades, regresan a su organización política, regresan a sus propios gobernantes. Los Huaris habían conquistado los mochicas. Cuando decaen los Huaris, algunos gobernantes mochicas cogen algunos rezados que quedaban de los mochicas, y por ejemplo, un gran gobernante, Nailán, sale de esa zona mochica que está en el departamento de La Libertad, toma el mar y se va hacia el norte en caballitos de Totora, pero es un hombre, no una divinidad, es un hombre, es un gobernante, Nailán, con cientos de hombres, toma esos caballitos de Totora y se va hacia el norte, probablemente huyendo de los Huaris, y cuando llega al norte encuentra en Lambayeque, la desembocadura del río Lambayeque, un gran valle, y dice: acá nos quedamos. Se quedan y van a formar la cultura Sicán o cultura Lambayeque. Cuando entre 1100 de nuestra era y 1350, que los Sicán son conquistados por los Chimú, que es otro pueblo del intermedio tardío. Entonces, Lambayeque o Sicán, ya les dije,
que van a tener, comienzan de Nailam, y después luego sigue su hijo, y otros gobernantes van a tener tres capitales, la capital Chotuna es la primer capital. Toma Ignacio, contesta por favor. Van a tener otras capitales. Chotuna es una de las primeras capitales, Batán Grande es la última de las capitales de los lambayeques. Los lambayeques, ¿qué desarrollan? Desarrollan primero en su arquitectura, es su arquitectura vertical. ¿Qué quiere decir? Claudia, buenos días. Quiere decir que ellos van a construir pirámides truncas. Esa es la característica de la construcción lambayeque, como los nazcas y como los moches que hacían pirámides. Otra de las características en cuanto a su cerámica de los lambayeques o sicán es que regresan a ser monócromos, un solo color. Es interesante cómo los chavín 1800 antes de Cristo, eran monócromos, tenían su cerámica negra, porque es el comienzo de la cerámica, no habían desarrollado el color. Luego vienen los paracas, y los paracas ya le dan otro color, pero siempre monócromo. Al final de los paracas comienzan a tomar color ya en su cerámica, en sus huacos, ¿no es cierto? Luego viene durante el intermedio o temprano, vienen los mochicas, y los mochicas ya hacen una cerámica de dos colores, se llaman bicroma, crema y roja. Pero luego vienen los limas, ya le dan un poco más de color, pero luego vienen los nazcas, y los nazcas le dan una cantidad enorme de colores. Es por eso que la cerámica nazca está caracterizada por ser polícroma, por dominar el color. Pero luego viene ya el horizonte medio con los tiahuanacos y los huari, y ambos toman la cerámica nazca más o menos. Entonces los huaris y los tiahuanacos tenían mucho color en su cerámica. Pero luego decae huari, decae tiahuanaco, y empiezan a surgir estos pueblos del intermedio tardío, y en el intermedio tardío, por ejemplo, los lambayeques regresan a la monócroma, igual que Chavín al comienzo. La característica es que empiezan a utilizar moldes, y como empiezan a utilizar moldes, preparan cerámica en gran cantidad. Aparentemente la cerámica ya no era muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a trabajar los metales, le dan más importancia a la orfebrería. Entonces la cerámica era utilitaria, empiezan a producir en cantidad, pero ya con moldes, ya no como los otros que lo hacían a la mano y lo pintaban, eran con moldes. Y como no le daban mucha importancia y querían algo rápido, industrial, un solo color. Entonces, los sicán o lambayeques comienzan también con la cerámica monócroma nuevamente, negro, pero negro mate, o un gris mate. La característica de la cerámica sicán es los picos divergentes, se van hacia un lado, los picos, con un puente en el medio. ¿De acuerdo? Y los sicán o los lambayeques terminan cuando llegan los chimú. Los chimú es un pueblo que está un poquito más al sur, en el departamento de La Libertad, que aparentemente también son rezago de los mochicas que habían sido conquistados por los huaris. Entonces, los chimú, primero ahí hacen un gran estado y empiezan a avanzar, y conquistan a los sicán o lambayeques, luego siguen, se van hasta Piura. Y los chimú bajan también, bajan hasta Ancas y bajan hasta Lima. Acá en el norte, no muy lejos de Puente Piedra, en el norte, en la zona de Coyique, todavía hay una huaca, o hay una arquitectura chimú. Quiero decir que los chimú llegaron hasta Lima. Y pudieron haber seguido avanzando, pero en ese momento ya se encuentran con los incas que venían de Cusco. Los incas que gobiernan desde Cusco, los quechuas, paran el avance de los chimú. Hay guerras, hay batallas, y logran ganar los incas, y luego los incas van a conquistar lo que quedaba de los chimús. Ahí desaparece el chimú. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con el intermedio tardío, comenzaremos a ver algunos pueblos. La ficha que les corresponde a ustedes, aula 4, si no me equivoco, es una sola ficha en la que está
Chimú y Chincha, ¿no es cierto? Esta es la ficha que le corresponde, ¿no es cierto? Chimú y Chincha, dos culturas del intermedio tardío. Estas dos culturas, Chimú y luego la cultura Chincha. ¿De la cultura Chincha? Entonces, para eso vamos a compartir también, a ver si PowerPoint, diapositivas sobre los Chimú. Los Chimú es un pueblo que se desarrolla en el actual departamento de La Libertad. La capital de La Libertad hoy día, por supuesto, la capital de La Libertad hoy día es, la capital de La Libertad hoy día es Trujillo, Trujillo, y es en Trujillo que se encuentra la ciudadela de Chanchán. Chanchán es la segunda ciudad de barro, la más importante de la humanidad, o la más grande. Y entonces es Chanchán la capital de los Chimú. Chanchán es la capital de los Chimú. Ahora, ¿cuándo surgen los Chimú? Los Chimú surgen más o menos hacia el año 1100. Primero en La Libertad. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1470 más o menos, que son dominados por los incas, y es el final de los Chimús. Pero los Chimú avanzan por el norte, van a invadir toda la zona de los Nailan, de los Sican, pero siguen avanzando y van a avanzar a llegar hasta Piura, la desembocadura del río Piura. Y por el sur los Chimús avanzan, cogen todo lo que era anteriormente Chavín en el departamento de Ancash, Huari, y llegan hasta Lima. Entonces, en un momento de apogeo, los Chimú era un reino, se le llamaba, no llegó a ser un horizonte, pero sí el reino, por eso es que se le llama el reino Chimú, que acaba, les dije, cuando son conquistados por los incas. Entonces, vamos a ver, voilà. Ahora sí creo que están observando los Chimús. ¿Ya? Les dije sobre los Chimú, ¿dónde? ¿Cuál es el espacio geográfico de los Chimú? ¿Dónde? Acá, miren, ¿ve? Vamos a hacerlo con otro colorcito para que se vea más claro. A ver, con color azul. Vamos a ver. Y nuestro contexto, por favor. Esto. Miren. A ver, miren por ejemplo aquí, lo que les decía, este es el departamento de Lambayeque, ahí ya, este donde va la flechita es el departamento de Lambayeque, ahí surge la cultura Sicán o Lambayeque, y este es el departamento de La Libertad, ahí surge la cultura Chimú. Les dije que Chimú va hasta este departamento de acá arriba, por supuesto que en esa época no hablábamos de departamentos, hasta Piura, y por el sur pasa Ancash, este es Ancash, por el sur llega hasta Lima, hasta aquí llegan los Chimú. Toda esta zona rosadita coral llega a ser Chimú, hasta que los incas que venían de acá de Cusco se encuentran con los Chimús, los van a vencer y después los incas van a comenzar a dominar toda la zona que era Chimú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde los Chimú? En el actual departamento de La Libertad. El actual departamento de La Libertad. Ahí. Ahí están los Chimú. Ahí comienzan. Y ahí dice Chanchán, que es su capital. ¿De acuerdo? En la desembocadura de los ríos, en los valles de los ríos, Moche, Chicama, Virú, son los ríos del departamento de La Libertad. Casi todos los pueblos se instalan en los valles. ¿Por qué? Porque el río trae agua, entonces es tierra fértil, se puede cultivar. No vas a cultivar en el desierto o en la montaña. Los pueblos, las culturas que se desarrollan en la costa, se desarrollan en los valles. Entonces los Chimús comienzan ahí. Y les dije que van en el norte hasta Piuras y van por el sur hasta Coyique, en Lima. La capital
fue la ciudad de Chanchán, ¿no es cierto? La ciudad de barro de Chanchán. Aquí está Chanchán, la capital. ¿De acuerdo? Llegan desde Piura, más o menos, desde acá, todo lo que está en rojo, hasta Coyique, en Lima. Todo esto en la costa, no fueron a la sierra ni a la selva, toda esta parte de la costa que está en color un poco coral, fue el dominio del reino chimú. En cuanto a su economía, como todos estos pueblos, los chimú se dedicaron a la agricultura, pero como estaban en la costa, también se dedicaron a la pesca. Debido a la cercanía del mar, a la pesca, utilizaron redes de pescar. Utilizaron redes de pescar hechas con plantas o con lana de camélidos. Hicieron redes de pescar como las redes de ahora. Sacaban, extraían mariscos, conchas, mariscos, erizos, concha de abanico, choros. Entonces se dedicaron al mar, a la pesca y también a la agricultura. Algo muy importante que lo veo, siempre se le encuentra en los exámenes de admisión, es que ustedes saben que los ríos de la costa son estacionales. ¿Qué quiere decir estacionales? Que tienen agua durante la estación de verano, porque llueve en la sierra, los ríos traen agua hacia el mar. Pero cuando deja de llover en la sierra, en el invierno, los ríos se secan completamente. Los del norte tienen un poquito de agua, los del sur se secan completamente. Nazca, Chincha, se secan. Los del norte tienen un poquitito más de agua porque está cerca la Amazonía y traen agua. Pero igual no es suficiente para la agricultura. Es por eso que los nazcas hicieron los acueductos, esos canales que ingresaban a la napa freática para hacer subir el agua y poder irrigar sus culturas. Los chimú no hicieron acueductos, los chimú hicieron una especie de piscina, unos puquios que se llaman huacheques. Esta es una pregunta que siempre viene en los exámenes de admisión. Huacheques, ahí está la palabra. Huacheques, es una palabra mochica aparentemente. Huacheque, que quiere decir puquio, depósito de agua. Los huacheques eran como unas piscinas enormes, en el que los chimú llevaron el agua, cuando el río traía mucha agua, hacia ahí llevaron el agua, la guardaron, y cuando los ríos bajan, esos huacheques con canales, abren los canales, el agua pasa a los terrenos de cultura. Entonces yo vi en un examen de admisión que preguntaba, obra hidráulica de los chimú, y ponían silos, huacheques, acueductos, puquios. Ya saben que si es de los chimú, es huacheques. Si la pregunta es sobre los nazcas, van a ser acueductos. Entonces esa palabra huacheque quiere decir un puquio artificial, porque no es natural, artificial, hecho por los chimú para estoquear, para guardar el agua y luego a través de canales hacer la irrigación de sus tierras. Esto es un huacheque, esto está en Chanchán. ¿Ven? Este lado de acá, esto es un huacheque. Miren, esto está hecho, es como una piscina, miren, han hecho un muro de barro. Muro de barro como si fuese una piscina. Y hasta ahora se acumula el agua ahí. Este es un huacheque que data de la época chimú. Y luego, pues, con canales, como los que vemos aquí, canales, se lleva el agua hacia la agricultura. Miren, acá está el canal, ¿eh? Eso sale de un huacheque y se lleva el agua hasta donde tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué piezas o qué obras de ingeniería hidráulica utilizaron los chimú? Huacheques. ¿Qué obra de ingeniería hidráulica? Hidro es agua, hidráulica utilizaron los nazcas, acueductos. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, importante, los huacheques construidos por los chimús para la agricultura, y su economía estaba basada en la agricultura, en la pesca y luego en la orfebrería, en el trabajo de los metales. ¿De acuerdo? Ahora, sobre el origen chimú es importante. Le había dicho yo que el origen de los
Miren el parecido, el origen de los Sicán eran de pueblos aparentemente mochicas, que habían sido conquistados por los Waris. Un grupo de este pueblo, una vez que los Waris decaen, se van hacia el norte en Caballitos de Totora, se bajan en el río Lambayeque y fundan la cultura Sicán o Lambayeque. En la cultura chimú más o menos hay el mismo mito. La diferencia de la cultura chimú es que no es un hombre, Nailam, el que sube con cientos de hombres para fundar la cultura Sicán o Lambayeque. Los chimú decían que cuando cayeron los Waris, hubo un periodo en que todo el mundo se peleaba, todo el mundo quería recuperar el poder y ser el nuevo rey, Mochica, ¿no es cierto? Y sin embargo, se aparece un dios, es la diferencia, una divinidad que se llama Takainamo. O sea, ya no es un hombre como Nailam, sino es una divinidad, un dios que se llama Takainamo, pero igual, llega en Caballitos de Totora, acompañado de miles de hombres, por el mar, y desemboca en la desembocadura del río Renque, del río Moche, y va a establecer el orden. El orden. Y ahí, cuando una vez que está todo ordenado, comienza a surgir el pueblo chimú. Se parece un poco al mito de los Sicán o Lambayeque, la diferencia que Sicán o Lambayeque era un gobernante mochica, Nailam, que con cientos de hombres, en Caballito de Totora, sube y desemboca en el río Lambayeque. Sin embargo, el los chimú es una divinidad, no un hombre como Nailam, un dios, el dios Takainamo, que llega por el mar también, no se sabe de dónde, llega por el mar, calma las cosas, ordena las cosas, y ahí comienza una serie de reyes, de gobernantes chimú, que lo llamamos Chimú Capac. Los gobernantes chimú son los Chimú Capac, Chimú de Chimú Capac, de sacerdote, perdón, de gobernante, de rey. Los Chimú Capac, varios, a la muerte de uno venía el otro, y ellos gobernaron ese pueblo chimú, que se fue creciendo por el norte, conquistan a los Sicán o Lambayeques y siguen por el norte hasta Piura, y por el sur bajan hasta Lima, pero ya paran porque vienen los incas y los gobiernan. Entonces, en cuanto a su mito, también llega por el mar en Caballito de Totora, pero ahí llega un dios que se llama Takainamo. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales importantes de los chimú? Primero, en su arquitectura. ¿Cuál es la diferencia de la arquitectura chimú con la arquitectura Sicán? Hemos visto que los Sicán van a construir pirámides, ¿no es cierto? Van a construir pirámides truncas los Sicán. Cuando hemos visto las pirámides, no solamente los Sicán, desde antes ya, los mochicas, los limas, los nazcas construían pirámides. Esto se llama pirámide trunca, ¿no es cierto? Más o menos rápidamente, como una torta. Esta es una pirámide trunca. Sin embargo, los chimú no construyeron pirámides, los chimú construyeron ciudades a la horizontal, quiere decir en un solo nivel, de un solo nivel a la horizontal, casi como nuestras ciudades de ahora, ¿no? No construían edificios que iban hacia arriba, a la vertical, sino a la horizontal, un solo piso, digamos. Sin embargo, ciudades muy grandes. Es por eso que Chanchan es la segunda ciudad más grande de barro de la humanidad. La primera está en Marruecos, en África, la primera. La segunda es Chanchan. Pero no hicieron pirámides. Por ejemplo, acá si no me equivoco, tenía una foto de Chanchan, una foto aérea, que ustedes van a ver cómo este Chanchan, ¿se dan cuenta? Ahí no hay pirámides, todo está en un solo piso, en un solo nivel. Grande sí, este es un barrio, mire, este es un barrio, Chanchan tiene 6 barrios, este es uno, acá hay otro, por acá hay otro. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es muy extenso, pero no en altura, sino en horizontalidad, al horizontal. Esta es la característica de la arquitectura chimú. No construyeron pirámides truncas, como los otros pueblos del norte. Ellos hicieron grandes ciudades a la horizontal. Esa es una de sus principales manifestaciones.
Tuvieron otros sitios, Purgatorio, Huaca Pintada, Batán Grande. Batán Grande era la capital de los Sicán. Entonces, cuando los Chimú dominan Batán Grande, ellos también construyen una ciudad en Batán Grande. Huaca del Dragón, que era ya Moche. Desde los Moche existen Huaca del Dragón, pero los Chimú también construyeron ahí. Coyique, es lo que yo le decía, acá en Lima. Entonces, esas son las manifestaciones de arquitectura Chimú. La más importante, por supuesto, Chan Chan. ¿Y por qué son importantes? Porque hicieron una construcción a la horizontal, todas hechas en adobe, pero sobre todo porque ellos hasta el mínimo rincón lo decoraron. Lo decoraron con motivos marinos, eso es Chan Chan. Miren, los muros de Chan Chan son redes de pesca. ¿Ven? Esta forma representan los redes de pesca. Miren, toda la ciudad, hasta por abajo lo vemos, toda la ciudad. Sus muros, miren por aquí, está decorado en esta forma, ¿no? De redes de pesca. Se ve que era una sociedad eminentemente pesquera, ¿no es cierto? Incluso esta decoración de peces, de marinos, de pájaros marinos, ¿ah? Pelícanos, ¿se dan cuenta? En la decoración, redes de pesca. Pero hasta el mínimo centímetro de muro, Chan Chan está decorado. Estos son unos animales que se llaman nutrias, ¿ah? Que están en la desembocadura entre los ríos y el mar. Entonces, toda su decoración era decoración marina. Este es Chan Chan, miren. Miren cómo hasta el más mínimo centímetro está decorado. ¿Ah? Por eso es que es una ciudad muy bella, la ciudad de Chan Chan. La perfección en los muros, completamente horizontales y verticales, la decoración de cada centímetro, la presencia de estos vigilantes hechos en cerámica y madera, en nichos y a la entrada, acá hay uno, acá hay otro. Entonces, todo esto es Chan Chan, la ciudad, la capital del pueblo, de la población Chimú, 1100, 1400, 1500, digamos, de nuestra era. Ojo. Porque yo he ido a Chan Chan y hay mucha gente que dice, qué bonita esta cultura, esto de la cultura moche. Chimú no es moche, Chan Chan no es moche. Chan Chan es la capital de los Chimú. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las manifestaciones culturales en cuanto a su cerámica, es lo que le decía, vuelven ellos también a ser monócromos, igual que los Sicán o lambayeques, pero ellos tienen un color negro brillante, mientras que los Chimú, los Sicán o lambayeques tenían un color más bien negro mate o gris mate. Ellos vuelven al color negro, pero negro monócromo. ¿Qué van a representar? Representan animales, vegetales, seres mitológicos, escenas de pesca, de caza. La particularidad de la cultura, la particularidad de la cerámica, yo les he dicho que toda esa fragmentación en diferentes periodos, la periodificación que hace Rowe, la hace porque estudia la cerámica de cada pueblo y se da cuenta que cada pueblo tiene una cerámica diferente a la otra. Y es que ahí que diferencia las diferentes culturas, disculpen la redundancia, las diferentes culturas. Por ejemplo, les había dicho que la cultura Sicán o lambayeque tiene una cerámica globular, pero la diferencia son sus picos. Tiene picos divergentes, así, unidos por un puente, es cierto, por un puente, pero sus picos son divergentes. Uno para un lado, otro para otro lado. Esa es más o menos la cerámica de los lambayeque o de los Sicán. Mientras que los moche, miren abajo, los Chimú van a tener una cerámica también globular, más o menos así, pero ellos van a tener una especie de gollete. Es así, estribo y gollete con un pico redondo. Así más o menos. Así más o menos es la cerámica Chimú. Diferente. No tiene esos dos picos que se abren, sino tienen como un gollete, como un estribo, con un pico central.
Esto lo vamos a ver acá, por ejemplo. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ahí lo ven, miren. Globular, especie de estribo y gollete. En toda su cerámica, miren este de acá, igual, globular, estribo y gollete. Globular, estribo y gollete. ¿De acuerdo? Bueno, esta es pictórica, entonces esta no va a tener un asa, esta tiene las 4 patas para depositarlas, pero siempre en color negro brillante. Si hubiese sido, por ejemplo, una cerámica Sican, hubiese sido acá así. Una asa acá, otra asa acá, y acá un puente. Así es la cerámica Sican. Miren la diferencia con la Chimú. O sea, cada pueblo tiene una cerámica en forma diferente. Eso es lo que permitió a Rowe periodificar, hacer diferentes periodos en la cultura andina. Entonces, la cerámica Chimú tiene forma antropomorfa, humana, como aquí, un pescador en cabellito de totora. Tiene forma zoomorfa, animales, animales, y tiene forma de seres mitológicos, religiosos, ¿no es cierto? La característica es que es monócroma, negro, brillante, y que tiene gollete y una especie de estribo. Esa es la característica de la cerámica Chimú, así la reconocemos. Entonces, si ven ustedes un huaco de muchos colores y te dicen, es una huaca Chimú, al toque van a decir, no, porque Chimú no tiene colores, es negro brillante. ¿Es un huaco Sipán? No, porque Sicán tiene los dos picos que se abren hacia ambos lados. Otra de las manifestaciones culturales importantes de los Chimú es la orfebrería. Ya habíamos visto que los Sicán habían comenzado con el trabajo de metales, de oro, de plata. Ellos fueron los primeros. El primer tumi, ojo que el tumi es el emblema peruano, es un cuchillo ceremonial. El primer tumi es el tumi Sicán. Lo encontraron en Batangrande. Los Chimú, como dominan, conquistan Sicán, continúan a hacer orfebrería, incluso mejor, porque ya los siglos pasan, adquieren otra tecnología. Por ejemplo, incrustaciones en materiales, en piedras preciosas. Eso hicieron los Chimús. Entonces, la orfebrería Chimú es más desarrollada que la Sicán, pero la primera fue la Sicán. Y luego viene la Chimú. Los Chimú se convierten en los orfebres, los que trabajan en metal, los más famosos de la cultura andina. Pero todo comienza en Sicán. Entonces, esto es concerniente a la cultura Chimú, ¿de acuerdo? Donde en la costa norte, capital, desembocadura de los ríos Virú, Moche y Chicama, en el departamento de la Libertad, cuando entre el 1100 y 1470, que son conquistados por los incas, hacen una expansión, van a conquistar a los Sicán o Lambayeque y bajan hasta Lima. A todo ese territorio pertenece al pueblo Chimú. Características económicas, agricultura, orfebrería y pesca. En agricultura construyeron los huacheques, que son depósitos de agua, para estoquear el agua y después llevarla con canales a los terrenos de agricultura. En cuanto a sus manifestaciones culturales, la arquitectura, no construyeron pirámides, sino más bien hicieron ciudades horizontales, pero muy extensas, como Chan Chan, donde decoraron hasta el más mínimo centímetro de sus muros. Otra de sus manifestaciones culturales importantes, la cerámica, y la característica de la cerámica Chimú, que era monócroma, era negra, brillante. Otra característica es la forma de estribo y gollete, más no divergente, como si era la cerámica
la cerámica Sicán. Otra característica de la cerámica Chimú es la utilización de moldes, igual que los Sicán. Pues parece que ellos no le dieron tanta importancia, ya pues habían dominado un poco la tecnología, hicieron moldes y fabricaron cerámicas en cantidad, de un solo color para no estar gastando tiempo en pintar cada una de diferentes colores. ¿De acuerdo? El uso de moldes y el pico de forma de gollete y estribo y el color negro brillante es la característica de la cerámica Chimú. Finalmente fueron grandes orfebres trabajando los metales, hicieron también el tumi, igual que los Sicán. Eso concerniente a la cultura Chimú. La siguiente cultura que íbamos a estudiar, porque ya nos da el tiempo, es la cultura Chincha. La gran característica de la cultura Chincha es que fueron grandes comerciantes. Hicieron lo que llaman el comercio triangular, los chinchas. ¿Qué quiere decir comercio triangular? Traían de la meseta del Collao, del altiplano, de la zona del lago Titicaca, traían el cobre, traían la hoja de coca, traían maíz, lo traían en llamas, en caravanas de cientos de llamas, traían desde la meseta del Collao, desde la zona del lago Titicaca, desde la zona de la sierra, traían esos subproductos hasta Chincha, y en Chincha tenían miles de balsas, eran grandes navegantes, tenían miles de balsas como esta, y esas balsas las cargaban y las llevaban al norte, llegaron hasta Guayaquil. Todo lo que ellos habían traído, la lana de alpaca, la hoja de coca, el maíz que venía de esa zona de la sierra, la llevaban, hacían intercambio, no existía la moneda, no es que te compro, te cambiaban productos contra productos, lo llevaban hacia la zona de Guayaquil y de ahí sacaban el muyo o concha de abanico, que era una concha considerada sagrada, ¿ah? Como esta, el muyo o concha de abanico. Entonces dejaban sus productos, los intercambiaban con el muyo, lo traían a Chincha, lo llevaban a la sierra y lo cambiaban con los productos de allá. Fueron unos grandes comerciantes. Esa es la gran característica de los Chincha. Pero ya lo veremos mejor el viernes, porque ya uno va a dar. Estos son los productos que traían: oro, cobre, telas, carne de llama. Lo traían de Puno, o perdón, de la región del lago hasta Chincha, y luego por mar, esto lo traían en llamas, ¿no? Y luego por mar lo llevaban hasta el Ecuador y regresaban con la concha de abanico de caracoles. Ahí vamos a quedarnos de momento porque se va a cortar. El viernes terminamos esta parte ya con la cultura Chincha, el viernes recuperamos un poco. ¿De acuerdo, jóvenes? Que tengan una bonita tarde. Y pues nos vemos en la clase de mañana viernes, que tenemos que recuperar la clase de ayer y terminar esto. Bueno, la vemos. Que tengan buenas tardes, chicos. Cuídense.